Desde que yo tenga conocimiento por información de mis abuelos y eso, esto viene de hace, póngale, 300 años, pero puede existir desde mucho antes porque ese ha sido el medio de transporte para todas las personas y ustedes ven que aún todavía se usa. Dios mío, desde que yo me conozco los han utilizado. Pues antiguamente era el único medio de transporte que había. Lo usaban porque primero no habían carreteras, o sea, los caminos eran demasiado angostos, o sea, eran más que todo cunetas con una profundidad más o menos mi papá decía que entre 60 y 80 centímetros, entonces por eso era que utilizaban los caballos y los llevaban siempre cortico, o sea, del cabezal era corto para que ellos no se fueran a voltear, usaban más que todo la bestia mular, porque era más fuerte. Porque en esa época no habían vías carreteables. Los caminos eran la vía de la carretera pavimentada de hoy, lo que usamos hoy como vías nacionales o en fin, o vías locales o terciarias como le llaman ahora. Y de hecho que para los asuntos del campo, los animales se requieren aún habiendo disponibles vías y vehículos. Los caminos reales, el que venía de Cucutilla era un camino muy feo, o sea, porque era tierra roja y era greda. Cuando llovía se volvía demasiado barro, por eso era que siempre mantenían los animales con herraduras, para que no se fueran a enfermar de las manos más que todo. El mejor camino que había, me contaba mi papá, que mi nono decía, era el que había de allí de la finca esta, que ahora se llama La Manguala, antes se llamaba Piedrancha, porque esa sí la habían empedrado, o sea, la misma gente que pasaba por acá, por las condiciones, habían empedrado los caminos. El tiempo de camino eran de 10 a 12 horas y eran 2 veces a la semana, que eran los días que recibían mercado en Pamplona. Bueno, eso los hacían, más o menos estaban previstos cada 15, cada 20 kilómetros. Ese era más o menos el recorrido que le ponían a una bestia promedio, lo que ella resistiera, para que no se cansara y pudieran continuar. Estos caminos, por ejemplo, conducían a Pamplona, Cúcuta, Ocaña, Gamarra, y por este lado Tunja y todos los aledaños de Santander por este lado, vía Saravena también. Lo que son ahora vías y toda esta cuestión que les digo eran caminos, entonces tenían que hacer escalas que ellos más o menos las estaban promediando entre 15, pero generalmente 20 kilómetros por día. A esa gente le tocaba subir mucho, porque en Pamplona arrancaban con la carga y les tocaba llegar hasta un punto allá que le llaman Santa Rosa, eran de la finca de la Sina Maruja Pará, ahí se quedaban, al otro día arrancaban y se quedaban bajando a Cucutilla, los que iban para Arboledas y los que no sí templaban hasta Cucutilla. Y por eso yo era una camino de herradura y me contaba mi papá, pues, eso era con una rebra de mulas y en eso era que llevaban la carga. En esa época se traía el dinero en los caballos, las monedas acuñadas, el oro, la plata, todo eso se transportaba en caballos, el mismo dinero era transportado en caballos. Todos y toda esa vaina llevaban por una parte y otra. Lo que se necesitaba, pues, porque eso cargaban alambre, charampas y de todo lo que se necesitara. Hay que dejarle cómodo para que pueda meter el torcedor. Métasela, 2, 3 lazos.
Igualito, me dice cuando empiece. No me roba. ¿Listo? Hágale, haz ropa. Mire que estás sin calores. ¿Listo? Señor, Ay, ay, ay. dígalas pacífico. Que ustedes se morrieron en el camino andamos. Asegúrese bien con esa vaina que no vaya a soltar. Como ustedes vieron, se lidian los bultos para buscar Hágale la como mejor pero para manera. arriba, no Carlitos, usted a la Sí. carga. Para buscar la mejor manera en que queden equiparados. Y aquí llevo este lazo porque hay que ir preparados por si, como esto no está sobrepeso, los costales no han sido pesados previamente, sino se han llenado a cálculo ahí. Entonces, yo me llevo este lacito por si tengo que coger una piedrecita y colocarla acá para que equilibre la carga. Esta tiene un estilo español. En esta casa posó Ramón González Valencia. Augusto Ramírez Villamizar también estuvo acá. Posaron acá, porque ellos, cuando Ramón González Valencia venía de Chinácota, en el caballo, él siempre le gustaba posar acá. Mi nono, le contaba a mi papá que él siempre se quedaba acá. Y la pieza preferida de él era esta, la que está ahí a la entrada. Y la cama estaba en el rincón, porque él decía que a él le gustaba esa pieza, por si llegaban a matarlo, tenía la puerta para él perfectamente huir. Los arrieros posaban y del otro día madrugaban y se iban. Porque como él lo pasaba solo, siempre él le daba posada así a las personas que él ya más eran llevadas a él. Alimentaban a los arrieros, ahí habían unas especies de talleres para reparar enjalmas y para arreglar las cuestiones de herrar los caballos, que un caballo se le dañó una herradura o que hay que quitársela porque va mal de la manita o de la patica, entonces hay que retirarla y colocar una nueva en posición diferente, para que es como uno cuando tiene el zapato incómodo, pues entonces si lo aprieta mucho no puede, y si es muy largo, muy grande, pues tampoco trabaja bien. Hay que ponerle a cada quien lo que requiere. Imagínese, yo nací en 1973 y todavía llegaba gente a pedir posada con arreos de bestias, de mulas, de ganado. O sea, eso póngale más o menos hace como unos 35 años que esas posadas se acabaron. Y arriba en el alto, ¿no? Acá sí se acabó mucho antes. Lo que más usábamos en ese tiempo era el famoso trueque. Yo le doy una rueda de papa y usted me da frijoles o me da, bueno, otra clase de producto. Yo necesito leche y usted necesita leña y la tiene, ¿sí me entiende? Entonces, era la cuestión de intercambiar los productos de esa manera. El pago era, bueno, eso lo digo porque mi papá me lo contaba, que mi nono le decía a él, que era por moneditas. O sea, venían pequeñitas, grandes y más grandes, pero el pago de la posada era con la moneda más pequeña, con la morrocota más pequeña que había. Se pierde todo lo tradicional, eso desaparece. Incluso las mismas costumbres de nosotros los campesinos. En un tiempo, en mi infancia, era muy lindo los conjuntos musicales. Nosotros íbamos a las rumbas y los señores traían sus tiples, sus guitarras y tocaban el mismo son todo el tiempo, pero tocaban. Y para nosotros eso era lo más lindo. Pues yo creo que perdió el intercambio cultural, intercambio de productos, porque por lo menos acá sacaban trigo, o sea, les gustaba sembrar mucho el trigo y el maíz,
Entonces ellos intercambiaban los productos, el trigo y el maíz por plátano, por yuca, por cosas que se daban por allá. Ahorita pues se perdió eso. La integración entre los paisanos, nosotros así como muchos de los conductores hoy se van en caravanas, pues nosotros también nos íbamos en grupos para apoyarnos unos a otros. Primero, por defenderse uno de cualquier riesgo. Segundo, porque si se cae un caballo uno solo no lo puede levantar, pero entre dos o tres sí. Tercero, porque las personas se distribuyen de tal manera que puedan supervisar los animales, que ninguno tenga riesgo y a la vez van integrados. Primero se perdió porque empezaron a arreglar los caminos, o sea, ya no fueron caminos sino carreteras, o sea, ya cambió el medio de transporte. Por ahí promedio unos 30 años máximo, pienso yo. Y esto pues era el camino y lo modificaron y hicieron la vía que ustedes encuentran ahora. Bueno, acá pues no se ha dejado de usar porque por el mismo camino se arregló la carretera. Pero por lo menos el que va hacia la universidad, ese sí, o sea, ya casi no se utiliza. Y es un camino pues bonito porque ese es empedrado y todo, pero no lo utilizan ya, es muy poco. Sí, porque por ejemplo no es lo mismo yo cargué de aquí de mi finca recién venido, yo cargué mis caballos y ponerse uno a cargar mora como llega de maltratada a Pamplona, cualquier fruta, la fatiga para uno, tiene que irse caminando. Tiene que estar atento al animal, que no se caiga, que el camino supremamente feo, por ejemplo, del Alto a la universidad, eso son unas gradas inmensas, unos vacíos terribles, entonces toca dar la vuelta por donde es actualmente la vía y pagar carro desde allá, porque tampoco a la ciudad le permiten entrar. Me toca a uno madrugar a las 2 de la mañana para irse para el pueblo, entonces ahorita se levanta a las 5, 5 y media y en media hora ya ahí está el carro, ya eso es rápido. Desafortunadamente, la civilización tiene esa tendencia que va acabando lo cultural, lo típico, y de hecho pues que eso tiene una influencia muy notoria en que las cosas cambien y que todo lo que lo rodea a uno de hecho sufra un efecto. Pero o sea, algo que se ha perdido es, la gente antes caminaba mucho, la gente hacía mucho deporte, o sea, esa era una manera de ejercitarse. Ahorita, en ese tiempo, o sea, yo comparo el tiempo de antes con el tiempo de ahora. En ese tiempo nadie sufría de colesterol, nadie tenía azúcar, o sea, eran personas muy sanas. En cambio ahorita, o sea, yo relaciono eso con la falta de caminar, porque es que había una persona que al día caminaba 8 o 10 horas, mientras iba a Pamplona y mientras venía. En cambio ahorita eso lo hace usted en media hora.